El eco de los pasos de Diego Fuentes resonaba por los pasillos de mármol de Corporación Fuentes, una de las empresas más exitosas de la ciudad. Con su traje impecable y su mirada penetrante, Diego había construido un imperio basado en la eficiencia y los resultados. A sus empleados los veía como números en una hoja de cálculo, herramientas necesarias para mantener su máquina corporativa funcionando sin contratiempos. Esa mañana, como cada día durante muchos años, Diego revisaba los informes de productividad mientras tomaba su café en su oficina del último piso. La vista panorámica de la ciudad se extendía ante él, recordándole constantemente la posición de poder que había alcanzado después de tanto esfuerzo. Sin embargo, algo diferente interrumpió su rutina habitual. Su asistente María entró con una expresión preocupada que Diego raramente había visto en su rostro siempre sereno. «Señor Fuentes, tengo noticias sobre Beatriz Navarro», dijo María sosteniendo una carpeta con manos ligeramente temblorosas. Diego frunció el ceño. Beatriz trabajaba en el departamento de contabilidad, una empleada eficiente pero que él consideraba fácilmente reemplazable. Nunca había tenido una conversación personal con ella, solo había intercambiado saludos educados en los elevadores. «¿Qué sucede con la señorita Navarro?», preguntó Diego, sin levantar la vista de sus documentos, manteniendo su tono profesional y distante. «Está hospitalizada, señor. Su estado es grave. Los médicos dicen que necesita una operación urgente, pero ella no tiene seguro médico completo y...» María hizo una pausa, claramente incómoda. Diego finalmente levantó la mirada, sorprendido por la interrupción de su rutina matutina. Beatriz era una mujer hermosa, de rasgos delicados y sonrisa cálida, pero para él siempre había sido simplemente otra empleada más. «¿Y por qué me informas esto a mí?», preguntó con frialdad. «Los asuntos médicos de los empleados son responsabilidad de recursos humanos». María bajó la mirada, claramente luchando con sus palabras. «Señor Fuentes, ella lleva trabajando aquí durante muchos años. Es una buena persona, siempre ayuda a sus compañeros, y ahora...» «María», Diego la interrumpió con firmeza, «entiendo tu preocupación, pero no podemos mezclar los sentimientos con los negocios. Si la señorita Navarro necesita tiempo libre por enfermedad, que presente su solicitud a través de los canales apropiados». Pero algo en la expresión de María le hizo sentir una punzada extraña en el pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Durante años, había construido muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que la compasión era una debilidad en el mundo de los negocios. «Señor, disculpe mi atrevimiento, pero Beatriz nunca ha faltado un solo día al trabajo. Incluso cuando su madre estuvo enferma, ella seguía viniendo porque necesitaba el dinero. Es una persona especial», insistió María. Diego se quedó en silencio por un momento, recordando vagamente a una mujer de cabello castaño y ojos gentiles que siempre lo saludaba con una sonrisa genuina en los pasillos. Había algo en ella que siempre le había resultado familiar, aunque nunca se había detenido a pensar por qué. «¿En qué hospital está?», preguntó finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. María parpadeó, claramente no esperando esa reacción. «En el Hospital Central, señor. Sala de urgencias». Diego regresó su atención a los documentos sobre su escritorio, pero las palabras se difuminaban ante sus ojos. Una imagen persistente aparecía en su mente. Beatriz sonriendo mientras organizaba papeles, Beatriz trabajando hasta tarde para completar proyectos importantes, Beatriz siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros sin esperar nada a cambio. «Eso será todo, María», dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. Después de que su asistente se retiró, Diego se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad bulliciosa. Por primera vez en mucho tiempo, no podía concentrarse en el trabajo. La imagen de Beatriz en un hospital, posiblemente luchando por su vida, lo inquietaba de una manera que no podía explicar. Durante el resto del día, Diego intentó mantener su rutina normal, pero cada pocas horas se sorprendía preguntándose sobre el estado de Beatriz. ¿Había mejorado? ¿Había empeorado? ¿Por qué de repente le importaba tanto? Esa tarde, mientras revisaba los últimos informes del día, Diego tomó una decisión impulsiva. Cerró su laptop,
se puso su abrigo y le dijo a María que saldría temprano. No mencionó su destino, pero ambos sabían hacia dónde se dirigía. El trayecto al Hospital Central se sintió extrañamente largo. Diego manejaba en silencio, luchando contra voces internas que le decían que estaba actuando irracionalmente. ¿Qué haría allí? ¿Qué le diría a Beatriz? ¿Por qué arriesgaba su imagen profesional por una empleada? Al llegar al hospital, el ambiente antiséptico y los sonidos de máquinas médicas lo transportaron inmediatamente a recuerdos que había intentado suprimir durante años. Recordó vívidamente su propia experiencia en un hospital, cuando su vida había dependido de la generosidad de un extraño. En la recepción, una enfermera le proporcionó el número de habitación de Beatriz después de que él se identificara como su empleador. Mientras caminaba por los pasillos blancos hacia la sala de urgencias, Diego sintió una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Cuando finalmente llegó a la habitación, se detuvo en la puerta, observando a través del cristal. Beatriz yacía en la cama del hospital, pálida pero aún hermosa, con varios tubos conectados a su cuerpo. Su cabello castaño se extendía sobre la almohada blanca y aunque tenía los ojos cerrados, había una expresión de paz en su rostro que lo conmovió profundamente. Diego respiró profundamente y entró silenciosamente en la habitación. Se sentó en la silla junto a la cama, observando el rostro sereno de Beatriz. Por primera vez en años, se permitió sentir empatía genuina por otra persona. «No sé por qué estoy aquí», murmuró suavemente, hablando más para sí mismo que para la mujer inconsciente. «Pero algo me dice que debería estar aquí». Unos minutos después, un médico entró en la habitación. Era un hombre de mediana edad con expresión seria, pero amable. «¿Es usted familiar de la señorita Navarro?», preguntó el doctor. «Soy su empleador», respondió Diego levantándose respetuosamente. «¿Cómo está ella?». El médico consultó su tablet antes de responder. «Necesita una operación urgente. Su condición es estable por ahora, pero sin la cirugía». Hizo una pausa significativa. «¿Cuál es el problema? ¿Por qué no operan inmediatamente?», preguntó Diego, sorprendiéndose por la urgencia en su propia voz. «Bueno, hay complicaciones con el seguro médico y la operación es costosa. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar una solución, pero yo me haré cargo de todos los gastos», interrumpió Diego sin vacilar. «Quiero que reciba el mejor tratamiento disponible». El médico parpadeó, claramente sorprendido. «Eso es muy generoso de su parte, señor Fuentes, Diego Fuentes. Señor Fuentes, déjeme preparar los papeles para la autorización. Con su permiso, podemos comenzar los preparativos para la cirugía inmediatamente». Mientras el doctor se alejaba para hacer los arreglos necesarios, Diego se quedó solo nuevamente con Beatriz. La observó durante largos minutos, preguntándose qué había en esta mujer que despertaba sentimientos que había mantenido enterrados durante tanto tiempo. No era solo su belleza física, aunque ciertamente era hermosa. Había algo más profundo, algo en la manera en que ella interactuaba con el mundo, siempre con bondad y generosidad, que lo intrigaba y lo atraía. Cuando el médico regresó con los documentos, Diego los firmó sin leer los detalles. Lo único que importaba era asegurar que Beatriz recibiera la atención médica que necesitaba. «Doctor», dijo Diego mientras entregaba los papeles firmados, «me gustaría quedarme aquí durante la operación, si es posible». El médico asintió comprensivamente. «Por supuesto, señor Fuentes. La cirugía comenzará en unas horas. Hay una sala de espera en el segundo piso donde puede aguardar». Mientras Diego se preparaba para la larga espera que se avecinaba, no podía imaginar que esta decisión impulsiva de visitar a su empleada enferma estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría su perspectiva sobre la vida, el amor y el verdadero significado de la generosidad humana para siempre. Las horas en la sala de espera se extendieron como una eternidad para Diego. Había enviado mensajes a su oficina, cancelando todas sus reuniones del día, algo completamente inusual en él. María había respondido con sorpresa, pero no había hecho preguntas. Sabía que algo importante estaba sucediendo. Diego caminaba de un lado a otro en la sala de espera, incapaz de concentrarse en nada más que no fuera la cirugía que se estaba llevando a cabo varios pisos más arriba. Otros familiares
Esperaban noticias de sus seres queridos, algunos llorando, otros rezando en silencio. La atmósfera cargada de esperanza y desesperación lo afectaba de una manera que nunca había experimentado. Un anciano sentado en una esquina lo observaba con curiosidad. Finalmente se acercó a Diego con una sonrisa gentil. ¿Primera vez esperando en un hospital?, preguntó el hombre con voz amable. Diego asintió, sintiéndose extrañamente vulnerable. Mi empleada está en cirugía. Es una operación complicada. Debe ser muy especial para usted, comentó el anciano, notando la preocupación genuina en los ojos de Diego. No muchos empleadores se quedarían esperando durante horas por un empleado. Diego se sentó junto al hombre, sintiendo la necesidad de hablar con alguien. La verdad es que no la conozco muy bien. Trabaja en mi Hola, empresa. espero que estés disfrutando de este video. Y amable, pero Soy un poco curioso hizo una pausa, y me gustaría luchando saber por desde encontrar dónde las estás palabras viendo este correctas. video y Algo me también dice qué que hora debería es estar ahora aquí. donde estás. El anciano sonrió Gracias por ver sabiamente. esta historia. A veces el corazón sabe cosas que la mente aún no entiende. Yo he estado aquí muchas veces. Mi esposa está en tratamiento. Después de tantos años, he aprendido que los vínculos humanos más importantes a menudo llegan de maneras inesperadas. Mientras conversaban, Diego se encontró contándole al anciano sobre su propia experiencia en hospitales años atrás. Había sido un periodo oscuro en su vida, cuando era más joven y luchaba por establecer su empresa. Una enfermedad grave había amenazado con destruir todos sus sueños. Yo también estuve aquí una vez como paciente, admitió Diego. Hace muchos años. Necesitaba una operación urgente y alguien anónimo pagó todos los gastos médicos. Nunca supe quién fue, pero esa generosidad me salvó la vida. El anciano lo miró con interés renovado. ¿Y nunca descubrió quién fue su benefactor? Diego negó con la cabeza. Lo intenté durante años. El hospital mantuvo la confidencialidad del donante. Solo sabía que era una mujer joven que insistió en permanecer anónima. Mi vida cambió completamente después de esa operación, no solo físicamente, sino en muchos aspectos. ¿Cómo así?, preguntó el anciano, genuinamente curioso. Diego miró hacia la ventana recordando aquellos días difíciles. Cuando estaba enfermo perdí mi trabajo. Una pequeña empresa donde había trabajado durante años me despidió porque no podía cumplir con mis responsabilidades. Después de la operación, decidí que nunca más dependería de la bondad de otros para sobrevivir. Construí mi propia empresa desde cero. Trabajé día y noche para asegurarme de que nunca más estaría en una posición vulnerable. Eso explica su éxito, comentó el anciano. Pero también explica por qué está aquí hoy. Tal vez es el momento de devolver esa generosidad que recibió. Diego reflexionó sobre estas palabras mientras continuaba esperando. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Finalmente pagando una deuda kármica con el universo? 3 horas después, el cirujano finalmente apareció en la sala de espera. Diego se levantó inmediatamente, su corazón latiendo aceleradamente. «Señor Fuentes, la operación fue exitosa», anunció el doctor con una sonrisa cansada pero satisfecha. «La señorita Navarro está estable y se recuperará completamente. Fue una cirugía complicada, pero ella es fuerte». Diego sintió una ola de alivio tan intensa que tuvo que sentarse. «¿Puedo verla?» «Está en recuperación ahora. Puede verla brevemente, pero aún está bajo anestesia». Diego siguió al médico por los pasillos hasta la unidad de recuperación. Beatriz yacía tranquila en la cama, con mejor color en sus mejillas que antes de la cirugía. Verla, respirar normalmente le trajo una paz que no había sentido en años. Se sentó junto a ella y, sin pensarlo, tomó su mano suavemente. Era cálida y suave, y algo en ese simple contacto lo tranquilizó profundamente. «Gracias», murmuró, aunque ella no podía escucharlo. «Gracias por estar bien». El doctor que había realizado la cirugía entró en la habitación para revisar los monitores de Beatriz. Era un hombre mayor, con cabello gris y expresión amable. «Doctor, ¿cuánto tiempo tomará su recuperación completa?», preguntó Diego. «Unas semanas para estar completamente bien, pero podrá volver a casa en unos días», respondió el médico mientras revisaba las máquinas. Luego miró a Diego con curiosidad. «Señor Fuentes, ¿puedo preguntarle algo personal?». Diego asintió, aún sosteniendo la mano de Beatriz. «En todos mis años como médico,
Raramente he visto a un empleador mostrar tanto interés personal en el bienestar de un empleado. Su gesto de cubrir todos los gastos médicos sin vacilar, quedarse aquí durante horas, es admirable pero también inusual. Diego se sintió ligeramente incómodo con la observación. Beatriz es una empleada valiosa. Es importante cuidar de las personas que trabajan para ti. El médico sonrió, pero había algo más en su expresión. ¿Sabe? Hay algo que me resulta familiar sobre esta situación. Su nombre, Diego Fuentes. ¿Por casualidad usted estuvo aquí como paciente hace algunos años? Diego se tensó ligeramente. Sí, estuve aquí. ¿Por qué lo pregunta? Porque yo fui el médico que realizó su operación en aquel entonces, dijo el doctor, ahora claramente reconociendo a Diego. Doctor Hernández, usted tenía una condición muy seria, y recuerdo que alguien cubrió anónimamente todos sus gastos médicos. Diego se levantó abruptamente, una mezcla de sorpresa y curiosidad corriendo por sus venas. Doctor Hernández, lo recuerdo ahora. Usted me salvó la vida. No fui solo yo, dijo el médico con una sonrisa misteriosa. La persona que pagó su tratamiento también jugó un papel crucial en salvar su vida. ¿Sabe que nunca dejó de preguntar por su recuperación? Venía regularmente durante su convalecencia para asegurarse de que estuviera mejorando. Diego sintió que su mundo comenzaba a tambalearse. ¿Ella venía a verme? Sí, aunque siempre insistió en mantenerse anónima. Decía que solo quería asegurar que el paciente se recuperara completamente. Era una mujer joven, muy hermosa, con un corazón extremadamente generoso. Diego miró hacia Beatriz, que aún dormía pacíficamente en la cama del hospital. Un pensamiento increíble comenzó a formarse en su mente, pero parecía demasiado imposible para ser cierto. Doctor Hernández, dijo Diego con voz temblorosa, ¿podría describir a esa mujer? El médico pensó por un momento. Bueno, era joven, tal vez de 20 y tantos años, cabello castaño largo, ojos marrones muy expresivos. Siempre vestía con sencillez, pero había algo especial en ella. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la habitación, y siempre hablaba con una voz muy suave y gentil. Diego sintió que las piernas le fallaban. La descripción encajaba perfectamente con Beatriz, pero más joven. Sin embargo, las fechas no cuadraban en su mente. Cuando él había estado enfermo, Beatriz habría sido apenas una adolescente. Doctor, ¿está seguro de los detalles? Porque la descripción que me da se parece mucho a... Diego miró hacia Beatriz. El doctor Hernández siguió su mirada, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Se acercó a la cama y observó cuidadosamente el rostro de Beatriz. Después de unos momentos, una expresión de asombro cruzó su rostro. «Dios mío», murmuró el doctor. «Es ella. Es la misma mujer. Ha pasado mucho tiempo, pero estoy seguro. Ella es quien pagó su operación hace tantos años». Diego se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Eso es imposible. Cuando yo estuve enfermo, ella habría sido muy joven». «Sí», confirmó el doctor. «Recuerdo que me sorprendió en ese momento que alguien tan joven pudiera tener acceso a esa cantidad de dinero y la madurez para tomar tal decisión. Pero nunca olvidé su rostro o su determinación de ayudar a un extraño». Diego se sentó pesadamente en la silla, su mente girando con esta revelación increíble. Durante años había trabajado junto a la mujer que había salvado su vida, sin saberlo. La persona cuya generosidad anónima había hecho posible su recuperación y, por ende, todo su éxito posterior, había estado a solo unos metros de él todos los días. «¿Cómo es posible que no la haya reconocido?», se preguntó Diego en voz alta. «El tiempo cambia a las personas», respondió el doctor Hernández. «Y usted estaba muy enfermo en ese entonces. Probablemente su memoria de esos días es borrosa. Además, ella siempre mantenía distancia, observándolo desde lejos cuando venía a preguntar por su estado». Diego miró a Beatriz con ojos completamente nuevos. Esta mujer hermosa y gentil no era solo su empleada eficiente, era su ángel guardián, la persona que había hecho posible todo lo que él había logrado en la vida. Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Durante años, había construido una empresa próspera, había acumulado riqueza y poder,
pero nunca había podido agradecer a la persona que había hecho todo eso posible. Y ahora descubría que ella había estado trabajando para él, probablemente luchando financieramente mientras él prosperaba gracias a su sacrificio inicial. «Doctor», dijo Diego con voz quebrada por la emoción, ¿tiene idea de por qué ella hizo eso? ¿Por qué una mujer tan joven pagaría la operación de un completo extraño? El doctor Hernández sonrió tristemente. Nunca me lo dijo completamente, pero recuerdo que mencionó que había perdido a alguien importante porque no pudieron pagar el tratamiento médico necesario. Creo que no quería que otra familia pasara por lo mismo. Diego cerró los ojos, abrumado por la generosidad y el dolor que había motivado el acto de Beatriz. No solo había salvado su vida, sino que había convertido su propia tragedia en una fuerza para ayudar a otros. Se quedó allí durante horas, sosteniendo la mano de Beatriz y reflexionando sobre todos los años que habían trabajado juntos. Cada sonrisa que ella le había dado en los pasillos, cada buenos días alegre, cada proyecto completado con dedicación, todo cobraba un nuevo significado. Cuando Beatriz finalmente comenzó a despertar de la anestesia, Diego estaba allí, esperando. Sus ojos se abrieron lentamente, y cuando lo vio, una sonrisa confusa pero cálida cruzó su rostro. «Señor Fuentes», murmuró con voz ronca, «¿qué hace aquí?» Diego apretó suavemente su mano, luchando por encontrar las palabras correctas. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que hacer, tanto agradecimiento que expresar. «Beatriz», dijo finalmente, su voz cargada de emoción, «hay algo muy importante que necesito decirte». Los ojos de Beatriz, aún nublados por los efectos de la anestesia, se enfocaron lentamente en el rostro preocupado de Diego. Su confusión era evidente. ¿Por qué su jefe, un hombre que apenas le dirigía la palabra más allá de los saludos corteses, estaba sentado junto a su cama de hospital sosteniendo su mano? «¿Señor Fuentes?», repitió Beatriz con voz débil. «No entiendo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo supo que estaba enferma?» Diego sintió un nudo en la garganta. Había ensayado mentalmente este momento durante las últimas horas, pero ahora que estaba frente a ella, todas las palabras preparadas se desvanecieron. «¿Cómo le dices a alguien que acabas de descubrir que es la persona más importante de tu vida?» «Beatriz», comenzó Diego suavemente, sin soltar su mano. «Primero, me alegra mucho verte despierta. La operación fue exitosa. Te vas a recuperar completamente». ¿Usted pagó por mi operación?», preguntó Beatriz, recordando vagamente las conversaciones que había escuchado antes de la cirugía. Diego asintió. «Sí, lo hice, y hay una razón muy importante por la cual necesitaba hacerlo». Respiró profundamente. «Beatriz, hay algo sobre nuestro pasado que necesitas saber, algo que yo mismo acabo de descubrir». Los ojos de Beatriz se llenaron de curiosidad y una pizca de preocupación. «¿Nuestro pasado? Señor Fuentes, yo solo he trabajado en su empresa. No entiendo». «Hace muchos años», continuó Diego, su voz temblando ligeramente por la emoción, «yo estuve muy enfermo. Estaba aquí mismo, en este hospital, necesitando una operación urgente que no podía pagar. Mi vida estaba en peligro y yo había perdido la esperanza». Beatriz escuchaba atentamente, aunque aún no comprendía hacia dónde se dirigía la conversación. «Entonces sucedió algo milagroso», continuó Diego. «Una mujer joven, una desconocida, apareció en el hospital y pagó todos mis gastos médicos. Insistió en permanecer anónima. Nunca supe quién era, pero su generosidad me salvó la vida». Los ojos de Beatriz comenzaron a llenarse de lágrimas, y Diego notó que su respiración se había vuelto más rápida. «Beatriz», dijo Diego gentilmente, «el doctor que acaba de operarte es el mismo que me operó hace tantos años. Me reconoció, y cuando te vio, su voz se quebró por la emoción. Él te reconoció también. Tú fuiste quien pagó mi operación, tú me salvaste la vida». El silencio que siguió fue profundo y cargado de emociones. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Beatriz mientras los recuerdos de aquel tiempo difícil regresaban a su mente. Yo pensé que nunca te enterarías», susurró Beatriz finalmente. «Quería que permaneciera en secreto para siempre». «¿Por qué?», preguntó Diego, acercándose más a ella. «¿Por qué lo hiciste? Eras tan joven
y no me conocías. Beatriz cerró los ojos y, cuando los abrió nuevamente, estaban llenos de una tristeza antigua, pero también de una paz profunda. Porque perdí a mi hermano menor, confesó con voz quebrada. Tenía una enfermedad similar a la tuya, pero nosotros no teníamos dinero para el tratamiento. Era solo una niña cuando murió, pero prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de salvar a alguien más, lo haría. Diego sintió como si su corazón se partiera y se sanara al mismo tiempo. ¿Cómo conseguiste el dinero? Eras tan joven. Trabajé durante años, explicó Beatriz. Desde que era adolescente trabajaba en múltiples empleos, ahorrando cada centavo. Mi abuela me había dejado una pequeña herencia cuando murió, y combinado con mis ahorros, tenía justo lo suficiente para una operación como la tuya. Cuando te vi en el hospital, inconsciente y sin familia que te visitara, me recordaste tanto a mi hermano. Beatriz, Diego interrumpió, su voz llena de asombro y gratitud. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Todo lo que he logrado en mi vida, mi empresa, mi éxito, todo existe gracias a ti. Sin tu generosidad, yo habría muerto en este hospital. No, dijo Beatriz, sacudiendo la cabeza débilmente. Tú construiste tu vida con tu propio trabajo y determinación. Yo solo te di una segunda oportunidad que usé para crear una empresa donde tú terminaste trabajando, dijo Diego con una sonrisa irónica. Durante todos estos años he estado cerca de la persona más importante de mi vida sin saberlo. Diego se levantó y comenzó a caminar por la habitación, procesando la magnitud de la revelación. Beatriz, hay algo más que necesitas saber, dijo volviéndose hacia ella. Después de mi operación, cuando me recuperé, cambié. Me volví frío, calculador. Decidí que nunca más dependería de la bondad de otros, que construiría muros alrededor de mi corazón para protegerme. Me convertí en el tipo de jefe que ve a sus empleados como números en lugar de personas. Lo sé, dijo Beatriz suavemente. Siempre supe que eras diferente de cómo probablemente habías sido antes, pero también veía destellos de la persona buena que eras por dentro. ¿Cómo pudiste trabajar para mí todos estos años, viendo cómo trataba a la gente, sabiendo que habías salvado mi vida? Beatriz sonrió a pesar de las lágrimas, porque creía que algún día encontrarías tu camino de regreso a quien realmente eras, y porque siempre sentí una conexión especial contigo, aunque nunca entendiera por qué. Diego regresó a su silla y tomó ambas manos de Beatriz entre las suyas. Beatriz, me has dado cuenta de algo. Durante años pensé que necesitaba ser fuerte y distante para tener éxito, pero la verdad es que mi mayor éxito fue ser salvado por alguien con un corazón tan generoso como el tuyo, y mi mayor fracaso fue no reconocer esa bondad cuando la tenía frente a mí todos los días. Diego, dijo Beatriz, usando su nombre por primera vez, no has fracasado. Estás aquí ahora, cuidándome de la misma manera que yo te cuidé una vez. El círculo se ha cerrado. No, dijo Diego con determinación. El círculo apenas está comenzando. En las semanas siguientes, mientras Beatriz se recuperaba, Diego experimentó una transformación completa. Comenzó a conocer realmente a sus empleados, implementó mejores beneficios de salud y creó un ambiente de trabajo más humano en su empresa. Pero más importante aún, pasaba cada momento libre con Beatriz, conociendo a la mujer extraordinaria que había estado bajo su nariz durante tanto tiempo. Descubrió que Beatriz no solo era hermosa por fuera, sino que poseía una inteligencia brillante y una sabiduría emocional que lo cautivaba. Había estudiado contabilidad trabajando de noche mientras cuidaba de su abuela enferma. Había criado sola a su sobrina después de que su hermana muriera en un accidente y había donado silenciosamente a organizaciones benéficas durante años, incluso cuando apenas tenía suficiente para ella misma. ¿Cómo nunca noté todas estas cosas sobre ti?, le preguntó Diego una tarde, mientras caminaban lentamente por el jardín del hospital durante su recuperación. «Porque no estabas buscando», respondió Beatriz con una sonrisa gentil. «A veces las cosas más importantes de la vida están justo frente a nosotros, pero no las vemos hasta que estamos listos». «Estoy listo ahora», dijo Diego deteniéndose y tomando sus manos. «Beatriz, sé que esto puede sonar precipitado, pero
Siento como si te hubiera estado buscando toda mi vida sin saberlo. Tu generosidad me dio vida, pero tu presencia le da significado. Beatriz lo miró con ojos brillantes. Diego, yo también he sentido esa conexión especial desde el primer día que empecé a trabajar para ti. Ahora entiendo por qué. Hay algo más que quiero decirte, continuó Diego. He estado pensando mucho sobre mi empresa, sobre mi vida, sobre lo que realmente importa. Quiero hacer cambios grandes. Quiero crear un fondo de ayuda médica para empleados y sus familias, para que nadie más tenga que pasar por lo que tú y yo pasamos. Eso es maravilloso, dijo Beatriz, su rostro iluminándose. Pero más que eso, continuó Diego, quiero que seas mi socia en esto, no solo en el negocio, sino en la vida. Sé que es pronto, y sé que tengo mucho que compensar por todos los años que no te valoré como merecías, pero, Diego, interrumpió Beatriz suavemente, no tienes nada que compensar. Los caminos de la vida nos llevaron exactamente donde necesitábamos estar, exactamente cuando necesitábamos estar allí. Meses después, Diego y Beatriz se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa en el jardín del hospital, donde se habían reencontrado con su destino. El doctor Hernández ofició la ceremonia, y muchos de los empleados de la empresa estuvieron presentes, testigos de la transformación extraordinaria de su jefe. María, la asistente de Diego, lloraba de felicidad mientras veía a su jefe frío y distante, convertido en un hombre cálido y amoroso. El anciano que había consolado a Diego en la sala de espera también asistió, con su esposa ya recuperada a su lado. ¿Sabes lo que más me asombra de toda esta historia?, le dijo Diego a Beatriz durante su baile de bodas. ¿Qué?, preguntó ella, radiante en su vestido blanco sencillo pero elegante. Que tú salvaste mi vida 2 veces, una vez pagando por mi operación y otra vez mostrándome la persona que realmente podía ser. Y tú salvaste la mía, respondió Beatriz, demostrándome que el amor a veces llega disfrazado de coincidencia, pero siempre llega en el momento perfecto. La transformación de Diego no se detuvo en lo personal. Bajo la influencia y sabiduría de Beatriz, Corporación Fuentes se convirtió en un ejemplo de empresa socialmente responsable. Establecieron el Fondo Ángel Guardián, que proporcionaba asistencia médica gratuita para empleados y sus familias. También implementaron programas de bienestar, horarios flexibles y bonificaciones basadas no solo en productividad, sino también en actos de bondad hacia los compañeros. La empresa comenzó a atraer a los mejores talentos, no solo por el salario, sino por la cultura de cuidado mutuo que Diego y Beatriz habían creado. La productividad aumentó, pero más importante aún, las personas llegaban al trabajo con sonrisas genuinas y se iban a casa sintiéndose valoradas como seres humanos. Diego nunca volvió a ver a sus empleados como números. Conocía los nombres de sus hijos, recordaba los cumpleaños importantes y siempre estaba dispuesto a ayudar en tiempos difíciles. La frialdad que había caracterizado su liderazgo fue reemplazada por una calidez genuina que inspiraba lealtad y dedicación. Un día, mientras revisaban los informes anuales de la empresa juntos, Diego miró a Beatriz con admiración. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo. ¿Qué?, preguntó Beatriz, levantando la vista de los documentos. Pensé que volverme frío y calculador me haría más exitoso, pero la empresa nunca ha sido tan próspera como lo es ahora que dirijo con el corazón. Es porque ahora la gente trabaja contigo, no para ti, explicó Beatriz. Cuando las personas se sienten valoradas y cuidadas, dan lo mejor de sí mismas naturalmente. Años después, cuando Diego reflexionaba sobre el curso de su vida, se daba cuenta de que todo había comenzado con un simple acto de generosidad de una joven que había convertido su dolor en compasión. Esa generosidad había creado ondas que se extendieron a través de los años, tocando cientos de vidas a través de su empresa transformada. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón de su hogar, mirando las estrellas, Beatriz puso su cabeza en el hombro de Diego. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido nuestras vidas si nunca hubiéramos descubierto la conexión?, preguntó ella. Creo que eventualmente nos habríamos encontrado, respondió Diego besando suavemente su cabeza. Las almas destinadas a estar juntas siempre encuentran su camino. Me alegra que hayamos encontrado el nuestro,
murmuró Beatriz. Yo también, dijo Diego, abrazándola más fuerte. Y me alegra que el acto más generoso de tu vida se haya convertido en la base de la más hermosa historia de amor. Su historia se convirtió en una leyenda en la ciudad, un recordatorio de que la bondad genuina nunca se desperdicia, que el amor verdadero a menudo llega disfrazado de coincidencia y que a veces la persona más importante de nuestras vidas puede estar justo frente a nosotros, esperando pacientemente a que abramos nuestros corazones para verla. Diego aprendió que el verdadero éxito no se mide en ganancias financieras, sino en vidas tocadas positivamente. Beatriz descubrió que su sacrificio juvenil no había sido en vano, sino que había plantado semillas de amor que florecerían durante toda una vida. Y, juntos, crearon un legado que se extendió mucho más allá de su empresa o su amor personal, un legado de bondad, generosidad y la creencia inquebrantable de que cada acto de amor, sin importar cuán pequeño parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. En su aniversario de bodas, Diego le regaló a Beatriz una placa dorada que colocaron en la entrada de su oficina. Decía simplemente, en memoria de todos los ángeles guardianes anónimos que hacen posibles los milagros, porque ambos sabían que su historia no era solo sobre ellos dos. Era un testimonio al poder transformador del amor incondicional, la generosidad desinteresada y la creencia de que cada persona merece una segunda oportunidad en la vida. Y mientras miraban hacia el futuro, de la mano y con corazones llenos de gratitud, sabían que su historia más hermosa apenas estaba comenzando. La suave brisa de primavera mecía las cortinas del gran ventanal de la oficina ejecutiva de Corporación Fuentes. Diego, ahora con algunas canas que le daban un aspecto distinguido, terminaba de revisar los informes del trimestre mientras esperaba a que llegara Beatriz de su reunión con el consejo de la fundación benéfica que habían establecido. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. María, quien seguía siendo su asistente después de todos estos años, entró con una sonrisa radiante que Diego había aprendido a reconocer como señal de buenas noticias. «Señor Fuentes, tiene una visita muy especial», anunció María con evidente emoción. «¿Una visita? No tengo ninguna cita programada», respondió Diego, cerrando su laptop. «Es alguien que insistió en que usted querría verla inmediatamente», dijo María, haciéndose a un lado para permitir que entrara una mujer joven de unos 25 años. Diego se levantó de su escritorio y por un momento sintió como si estuviera viendo a Beatriz tal como era cuando la conoció por primera vez. La joven tenía los mismos ojos marrones expresivos, el mismo cabello castaño ondulado y la misma sonrisa cálida que había cautivado su corazón. «¿Señor Fuentes?», preguntó la joven con una voz suave pero firme. «Mi nombre es Isabela Navarro. Soy sobrina de Beatriz». Diego sintió una oleada de reconocimiento y emoción. Beatriz le había hablado muchas veces de Isabela, la niña que había criado después de la muerte de su hermana, pero hacía años que no la veía. La joven había estado estudiando medicina en el extranjero. «Isabela», dijo. Diego, con una sonrisa genuina, rodeando su escritorio para saludarla adecuadamente. «Por supuesto que te recuerdo. Beatriz siempre habla de ti con tanto orgullo. ¿Cómo está tu internado médico?». Isabela sonrió, pero había algo en su expresión que sugería que su visita tenía un propósito específico. «Acabo de terminar mi especialización en cardiología», respondió Isabela, «y hay algo muy importante que necesito decirle, señor Fuentes. Algo sobre mi familia, sobre Beatriz y sobre usted». Diego la invitó a sentarse en los cómodos sillones de su oficina, intrigado por el tono serio de la conversación. «Por favor, llámame Diego», dijo él, sirviendo agua para ambos. «¿Qué es tan importante que no podía esperar?». Isabela respiró profundamente, claramente preparándose para algo significativo. «Diego, durante todos estos años, Beatriz nunca me contó la historia completa sobre cómo se conocieron ustedes. Yo sabía que había alguna conexión especial, pero pensé que simplemente se habían enamorado en el trabajo». «Bueno, es una historia bastante extraordinaria», comenzó Diego, pero Isabela lo interrumpió gentilmente. «Lo sé, toda la historia», dijo Isabela con una sonrisa misteriosa.
incluyendo partes que ni usted ni Beatriz conocen completamente. Diego se inclinó hacia adelante, su curiosidad completamente despertada. Verás, continuó Isabela, mientras estudiaba medicina, decidí investigar más sobre la enfermedad que mató a mi tío, el hermano de Beatriz. Quería especializarme en el mismo tipo de condiciones cardíacas para poder ayudar a otros. Eso es admirable, comentó Diego, aunque aún no entendía hacia dónde se dirigía la conversación. Durante mi investigación, accedí a registros médicos antiguos del Hospital Central y descubrí algo increíble sobre el día en que Beatriz pagó su operación. Isabela sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa de centro entre ellos. Diego, ¿sabías que el día que Beatriz fue al hospital a pagar su operación, ella también estaba enferma? Diego se enderezó abruptamente. ¿Qué quieres decir? Encontré los registros. Beatriz había ido al hospital inicialmente como paciente. Tenía síntomas de la misma condición cardíaca que había matado a su hermano. Estaba comenzando a manifestarse en ella también. Diego sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Eso es imposible. Beatriz nunca estuvo enferma del corazón. Ah, pero sí lo estuvo, continuó Isabela abriendo la carpeta para mostrar documentos médicos. Mira, aquí están los resultados de sus exámenes preliminares. Los doctores querían internarla inmediatamente para más pruebas y posible tratamiento. Diego tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo los resultados que claramente indicaban anomalías cardíacas serias en Beatriz. Pero entonces, continuó Isabela, mientras estaba en el hospital esperando los resultados, te vio a ti. Un joven, empresario luchando por su vida, sin familia, sin dinero para el tratamiento. ¿Y qué pasó?, preguntó Diego, aunque una parte de él ya estaba comenzando a entender. Decidió usar el dinero que había ahorrado para su propio tratamiento para salvarte a ti en su lugar. Canceló sus pruebas médicas y gastó hasta el último centavo en tu operación. Diego se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana mientras procesaba esta información devastadora. Pero Beatriz está bien ahora, dijo Diego volviéndose hacia Isabela. Su corazón está perfectamente sano. Los doctores lo han confirmado en todos nuestros chequeos anuales. Isabela sonrió, y por primera vez desde que había llegado, su expresión se llenó de alegría pura. Esa es la parte milagrosa de la historia, Diego, porque resulta que Beatriz tenía razón sobre el poder del amor y la generosidad. No entiendo. Los registros médicos muestran que después de salvar tu vida, los síntomas cardíacas de Beatriz comenzaron a desaparecer gradualmente. Los médicos no pueden explicarlo científicamente, pero su corazón se curó por sí solo, como si el acto de salvar una vida hubiera sanado la suya propia. Diego se sentó pesadamente en su silla, abrumado por la magnitud de lo que Isabela le estaba revelando. ¿Estás diciendo que Beatriz arriesgó su propia vida para salvar la mía? Exactamente. Y al hacerlo, de alguna manera salvó ambas vidas. En ese momento, la puerta se abrió y Beatriz entró, radiante como siempre después de sus reuniones de la fundación. ¡Isabela!, exclamó Beatriz con alegría, corriendo a abrazar a su sobrina. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me dijiste que venías? Isabela miró a Diego sobre el hombro de Beatriz, y él asintió ligeramente, dándole permiso silencioso para continuar. Tía Beatriz, dijo Isabela gentilmente, vine porque descubrí algo sobre el día que salvaste la vida de Diego, algo que nunca le contaste. Beatriz se tensó ligeramente, liberándose del abrazo para mirar a su sobrina con una mezcla de sorpresa y aprensión. ¿De qué estás hablando, querida? Diego se acercó a su esposa, tomando sus manos con infinita ternura. Beatriz, amor mío, dijo con voz suave pero firme. Isabela encontró tus registros médicos de aquel día. Sabemos que estabas enferma también. Sabemos que usaste el dinero de tu propio tratamiento para salvarme. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas mientras miraba entre Diego e Isabela. ¿Cómo? Comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. La pregunta es ¿por qué?, dijo Diego. ¿Por qué nunca me dijiste que arriesgaste tu propia vida por la mía? Beatriz se sentó lentamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. Porque no importaba, dijo finalmente. En el momento que te vi allí, supe que mi vida no tendría sentido si no intentaba salvarte. Y después, cuando mi corazón se curó,
Supe que había tomado la decisión correcta. Pero yo merecía saber, dijo Diego, arrodillándose frente a ella. Merecía saber que mi ángel guardián había sido dispuesta a dar literalmente todo por mí. Isabela observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos, testigo de un amor tan profundo que había trascendido la lógica y la razón. «Hay algo más», dijo Isabela suavemente. «Tía Beatriz, durante mi investigación también descubrí por qué tu corazón se curó». Beatriz la miró con curiosidad a través de sus lágrimas. «Los médicos que revisaron tu caso años después dijeron que nunca habían visto nada igual. Teóricamente, tu condición debería haber empeorado, pero en su lugar, tu corazón se volvió más fuerte que nunca. Creen que fue el amor puro y desinteresado que sentiste por un extraño, lo que literalmente sanó tu corazón». Diego y Beatriz se miraron, ambos abrumados por la profundidad de lo que habían compartido desde el primer momento de su conexión. «¿Sabes lo que esto significa?», le susurró Diego a Beatriz. «¿Qué?», preguntó ella, aunque sus ojos ya brillaban con comprensión. «Que nuestro amor literalmente nos salvó las vidas a ambos. Tu amor me salvó físicamente, y mi amor por ti completó tu sanación. Fuimos destinados a sanarnos mutuamente». Isabela sonrió mientras observaba a la pareja que había llegado a considerar como sus padres adoptivos. «Y hay una cosa más», dijo Isabela, sacando otro documento de su carpeta. «Mi investigación médica, inspirada en el caso de ustedes dos, ha llevado a avances importantes en el tratamiento de enfermedades cardíacas. He desarrollado un nuevo protocolo que ya ha salvado docenas de vidas». «¿En serio?», preguntó Beatriz, su rostro iluminándose con orgullo. «Sí, y quiero nombrarlo el Protocolo Fuentes Navarro, en honor a ustedes dos. Su historia de amor no solo los salvó a ustedes, sino que continuará salvando vidas por generaciones». Diego abrazó a ambas mujeres, sintiendo una gratitud tan profunda que pensó que su corazón podría explotar de felicidad. «Miren lo que hemos construido juntos», dijo, su voz llena de asombro. «Un amor que sana, una empresa que cuida, una fundación que ayuda, y ahora un legado médico que salvará innumerables vidas». Beatriz besó suavemente a Diego. Luego abrazó a Isabela. «Todo comenzó con la decisión de amar a un extraño», murmuró. «Y mira hasta dónde nos ha llevado ese amor». Isabela los miró con una sonrisa radiante. «Y la historia aún no ha terminado», dijo. «Porque este amor que ustedes crearon, este legado de generosidad y sanación, se extenderá por generaciones. Cada vida que salvemos con el nuevo protocolo, cada familia que ayudemos a través de su fundación, cada empleado que se sienta valorado en su empresa, todos ellos son parte de la historia de amor que comenzó con un acto de generosidad desinteresada». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, los tres se quedaron allí, unidos por un amor que había trascendido las barreras del tiempo, la lógica y incluso la medicina. Una historia que había comenzado con la determinación de una joven de convertir su dolor en sanación y que ahora se extendía infinitamente hacia el futuro, tocando vidas que aún no habían nacido. Su historia había demostrado que el amor verdadero no solo conquista todo, lo transforma todo, lo sana todo y lo hace eterno.